Amantísimo Señor, gracias por el tiempo de la alabanza, gracias por la oportunidad de estar en este lugar. Gracias por la vida de cada joven que está en este lugar. Gracias por la vida del pastor Vicente, su familia, los servidores de Casa Oración San Diego Norte. Gracias también por los pastores que han venido de lejos y gracias por los que nos ven por internet, Señor. Señor, en esta hora estaremos frente a tu palabra, recibiendo la enseñanza de tu palabra. Tu palabra es útil para niños, jóvenes, adultos, mayores. Es para todos, Señor. Es para transformación y también para salvación de nuestra alma. En esta conferencia de vida nueva te pido, Señor, que seas tú hablando a estos jóvenes. Hay mucha necesidad, incluso muchos de ellos no lo saben, que tienen necesidad de ti. Pero hoy, a través de la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, me ayudarás con inteligencia a hablar tu palabra. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén. Abra sus Biblias en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Vamos a leer el texto lema, el texto que se utilizó para esta conferencia de jóvenes, Vida Nueva. Así se llama esta conferencia. Ahora mantengan siempre presente de que somos alma, no somos cuerpo. Tenemos un cuerpo, pero somos alma. Cuando la Biblia, la palabra de Dios habla de la vida, se está refiriendo al alma. Es referring to your soul, para que tengan un poquito más de entendimiento. Y hoy vamos a estar viendo junto con la segunda enseñanza, qué significa esto de vida nueva, ¿verdad? El mundo te habla o te proyecta the best version of you. El mundo te habla de un nuevo tú o de lo mejor de ti. Pero la palabra nos dice que por causa del pecado, nuestras vidas fueron distorsionadas, fueron dañadas, fueron corrompidas por el pecado. Y es por eso que la mayoría de nosotros, todos podemos decir, no podemos vivir como queremos. O no nos vemos como queremos vernos. A lo mejor los adolescentes que se miran en el espejo, pues siempre tienen complejos. Yo quisiera tener el pelo así, de ser tal tamaño, tal color, la nariz así, la boca así. Y ahí está la lucha de la identidad, ¿no? Pero fíjense lo que dice este texto que es de la serie, ¿ok? 2 de Corintios 5, 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, en otras palabras, si ya eres cristiano, naciste de nuevo, pusiste tu fe en Jesús, dice, nueva criatura es. ¿Nueva qué? Criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Para iniciar esta enseñanza quiero hacer una pregunta, no para que contesten, sino para que vayan pensando. ¿Qué es la adolescencia? ¿Qué es la adolescencia? Bueno, la adolescencia ocurre, según los expertos, dice que es entre los años 10 y 19 años de edad. La adolescencia consiste en pasar de ser niños a ser adultos. Esa es la adolescencia, es decir, pasamos aproximadamente un promedio de 10 años en el desarrollo y proceso de pasar de ser un niño o una niña a llegar a ser adultos, a llegar a la madurez. Cuando entramos en la adolescencia, jóvenes, entramos en una etapa difícil. Todos pasamos por eso. Difícil para cada uno de nosotros en lo personal. Nadie entiende lo que cada joven pasa, solamente el joven que está adoleciendo. Pasamos por todo tipo de dificultades. Enfrentamos luchas como, por ejemplo, experimentar el desarrollo de nuestro cuerpo. Esa es la adolescencia. El cambio de voz, cuando cambiamos la voz, algunos pues se ponen la voz ronca, rough voice, cuando comienzan a desarrollar su adolescencia. Comenzamos a ver la vida y el mundo diferente. Comenzamos a tener sentimientos diferentes y comenzamos a querer independizarnos y nos sentimos autosuficientes. Es decir, ya, mom, I don't need you, mom, thank you. Dad, I got it. Ustedes saben lo que quiero decir, ¿no? Pero una de las luchas, jóvenes, más grandes que enfrentamos en la adolescencia, una de las más difíciles que enfrentamos, es el saber quiénes somos.
Who am I? Y fíjense, porque a lo mejor usted ponga esto por menos, pero escuche bien. No me contesten, pero piense. Si alguien te pregunta a ti, who are you? ¿Quién eres? La mayoría no saben decir, no sabrían decir. Dirían un ser humano, a lo mejor darían su nombre, a lo mejor dirían soy doctor, doctora, soy estudiante, dibujante, pero esa no es tu identidad. Ese no eres el tú el cual Dios creó cuando naciste. En la adolescencia comienza, jóvenes, la lucha de la identidad. The struggle about identity. Cuando éramos niños nos creíamos los superhéroes. ¿Cuántos a lo mejor se pusieron una capa cuando eran niños y se pensaban Superman o la Mujer Maravilla? ¿Alguien se tiró de algún lugar así? César, nobody? O maybe Superman ya está pasado de moda, no sé. I'm talking about my times. Yo soy de los tiempos de He-Man y eso que nadie conoce. Los de He-Man, levanten la mano. Ya están levantando las manos de 50 para arriba, ¿verdad? Pero fíjense, de niños tenemos esa, ¿verdad? I want to be a superhero, ¿verdad? I want to be maybe Iron Man o Thor o qué sé yo, algún superhéroe, ¿no? Pero ya entrando en la adolescencia como que aterrizamos de que los superhéroes no son reales. Pero seguimos imitando figuras superiores, ya bajamos a celebridades. Ya quiero ser como este cantante, como esta celebridad, o quiero ser como este YouTube influencer. Y comenzamos, pero seguimos buscando identidad. Nos miramos en otras personas, admiramos otras personas porque queremos ser ellos. Cuando entramos en la adolescencia, relacionamos, escuche bien, identidad con valor. ¿Qué significa esto? Significa que ahora yo valgo lo que soy según el mundo. Y el mundo así opera. Es decir, mi valía depende de lo que la gente piense de mí. Si el mundo dice que los ricos valen más que los pobres, pregunto, ¿en qué invertiríamos todo nuestro esfuerzo y tiempo? Pues obviamente en hacer más dinero, en ser más famoso. Porque el mundo dice que los famosos, el ser famoso, rico es la meta de la vida. Y si no llego, no soy nadie. Y conectamos identidad con valía, valor. La adolescencia, jóvenes, es como un puente en la vida que nos permite pasar de ser niños a ser adultos. Para muchos ese puente quizás nunca existió. O saltaron de niños a adultos o se quedaron siendo niños aunque son ya mayores de edad. Para muchos, ¿verdad? O muchos saltaron de niños a adultos. Para otros ese puente fue de mucha confusión y conflicto. Ya que si crecieron en una familia disfuncional, pues obviamente necesitamos una figura, un padre, una madre que nos modele qué significa ser un adulto, qué significa ser una persona madura. Cuando escuchamos la palabra madurez, no todos entienden lo que es madurez. Madurez, en sentido sencillo, significa tomar decisiones que traen beneficios eternos por encima de nuestros sentimientos. Por ejemplo, llegas de la escuela y de camino a la escuela sabes que tienes que hacer la tarea, pero you want to play video games, o quieres entrar en el Instagram, o quieres ir al TikTok, o Facebook, o YouTube, no sé. Y en el camino vas contento diciendo, ay, papá, mamá me va a decir que haga la tarea, pero yo quiero hacer esto. Bueno, la madurez consiste en que vas a hacer lo que tienes que hacer por encima de tus sentimientos. Poner tus sentimientos a un lado para hacer lo que tienes que hacer. Si le preguntas a tus padres, quienes se levantan a trabajar temprano, papá, ¿qué prefieres? ¿Quedarte en casa durmiendo o ir a trabajar? Y te va a decir, quedarme en casa, pero tengo que trabajar. Eso es madurez. ¿Sí están entendiendo? La palabra adolecer, adolescent, viene de la palabra adolescent, adolecer, significa sufrir un cambio. Eso significa la palabra adolecer. ¿Sufrir un qué? Un cambio. Significa experimentar sufrimiento por la transición de pasar a ser de un niño a ser un adulto. Es decir, no nos debemos de quedar siendo niños. Si tienes 4, 5, 6, 7 años está bien.
Pero si entras a los 11, 12, 13, ya tienes que ser un adolescente. Pero tampoco te puedes quedar en la adolescencia. Tienes que ahora entrar en la adultez, tienes que madurar. Porque cuando te llegue la edad de graduarte, salir de tu casa, te tocará a ti solo o sola enfrentar la vida. Y si no tienes el carácter para enfrentar este mundo, va a ser muy difícil. Y por eso Cristo nos quiere traer vida nueva. Pablo, usando una analogía, dijo en 1 Corintios 13:11, dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Dice: mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Es posible, jóvenes, que muchos de los que están aquí nunca adolecieron. Se quedaron hablando, pensando y juzgando como niños. O posiblemente cargan con muchos traumas por conflictos familiares. En su adolescencia nunca llegaron a madurar, se quedaron ahí. Y muchos de ustedes, como los veo, pues son adolescentes todavía. Otros son niños, otros son adultos, jóvenes adultos. Pero la vida continúa, no nos debemos de quedar. Imagínense, yo vi una noticia donde un hombre ya con hijos, casado, pues abandonó su familia. ¿Cómo lo hizo? Pues no salía del basement jugando video games. Y no iba a trabajar, atendía a sus hijos, porque se quedó, aunque tenía 45 años, se quedó siendo un niño. Es posible que muchos de los que están aquí, como dije, se quedaron como niños. Pero fíjense, uno de los deseos erróneos, digo esto otra vez, erróneamente, de muchos jóvenes es de irse de la casa. Los jóvenes tienen esta idea de que, ay, mom, sí, ya yo te escuché, papá. Y sentimos eso, ¿no? Otra vez y otra vez. Y algunos ignoran que la disciplina, la educación es repetición. Sí, mamá, ya me lo dijiste, y la mamá te dice: mañana te lo voy a decir otra vez, hasta que se te quede. Pero muchos ven eso y le molestan, se sienten hastiados y piensan que eso es molestia, y no se dan cuenta que no. Yo les comparto siempre a la iglesia un dicho que mi abuelo, a mí me criaron mis abuelos, y mi abuelo tenía un dicho, no sé si lo inventó, pero era muy sabio. Él decía: evítate de problemas y te verás en él. Y cuando yo era niño o adolescente, mejor dicho, no lo entendía. Yo decía: ay, ¿qué me dice mi papá? Evítate de problemas y te verás en él. Con el tiempo, cuando llegué a ser adulto, entendí que lo que mi abuelo quería decir es que cuando tú ves el problema, te alejas, y cuando ves ese problema ya, vamos a decir, completado, suponiendo que tus amigos te digan: vámonos a tomar alcohol y drogas y vamos a manejar a alta velocidad, por ejemplo, ¿no? Y tú dices: ay, no, me puede pasar un accidente, ¿no? O puedo meterme en problemas con mi papá o la policía o la ley. Y tú te sales de esa decisión. Al otro día te dicen que esos jóvenes tuvieron un accidente y murieron 2. Y tú dices: yo pude haber estado ahí. Eso significa, cuando mi abuelo dice: evítate de problema y te verás en él. La Biblia, la palabra de Dios dice que el sabio ve el mal y corre, ¿verdad? Se aleja. Bueno, eso es sabiduría. Pero muchos jóvenes quieren, y me imagino que aquí hay con ese deseo: ya me quiero ir de la casa, me quiero independizar, ya me quiero hacer mi vida para que me dejen. No tienes que decirlo. Pero fíjense un ejemplo en Lucas 15. Si alguien tan amable me regala una agüita, por favor, una agüita por ahí. Lucas 15:11, vamos a la Biblia. Lucas 15:11. ¿Cuántos conocen al hijo pródigo? Fíjense, este hijo pródigo era un padre que tenía 2 hijos. Nos vamos a enfocar en el hijo pródigo por este momento. Y este hijo pródigo, que puede ser la realidad de algunos jóvenes que están aquí, no lo sé, ¿verdad? Es pura coincidencia si es así. Este joven quería vivir su vida, quería salir de casa ya vivir como él quería. Y en Lucas 15, versículo 11 dice: también dijo, aquí Jesús hablando, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde.
Yo quiero que noten que este hijo está pidiendo su herencia mientras su papá todavía estaba vivo. Bueno, tiene una explicación. Dice, y les repartió los bienes. Dice el verso 13, no muchos días después, juntándolo todo, se agarró todo el dinero. Muchas gracias. Dice, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Dice, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Bueno, quiero que noten que la necesidad o el deseo de este joven salir de casa no era para vivir mejor, porque su papá era un buen padre. Era un buen padre. En esta historia vemos a muchos jóvenes. Yo recuerdo cuando yo era adolescente, yo hice esto. No me fui, pero tuve el deseo. Y un día ya cansado de la corrección, de la disciplina, de la educación que me daban, que es importante, es buena, pero yo no lo entendía. Y le dije a mi abuelo que me estaba criando, le dije, ya me quiero ir de aquí. Me fui corriendo un día. Y casi mente como el hijo pródigo, rebelde. Dame la parte de los bienes que me corresponde, le dice este joven, este hijo menor. Jesús está narrando una historia de cómo el ser humano se clasifica en dos grupos. Aquí hay dos hijos. Uno de los hijos era un hijo, entre comillas, quote unquote, era un hijo bueno. Era el hijo de la casa, el que trabajaba. Era el que tenía los pecados por dentro. Diga conmigo, pecados por dentro. Bueno, van a entender por qué dije eso. El otro hijo menor es el que tiene los pecados por fuera. El que se ve que es malo. El que toma alcohol, usa drogas, tiene 10 mujeres, es rebelde. Ese es el pecado por fuera, pero los dos estaban mal. Nada más que hay un tipo de persona que es callada, pero tiene su amargura por dentro, su maldad la tiene escondida, la camuflajea con buenas obras. El hermano menor no le importaba nada, le dijo, dame lo mío que me voy. Jesús aquí lo que está diciendo es que los bienes que el papá le da es la vida. Los bienes aquí representan nuestra vida. Es decir, Dios nos creó a nosotros, pero nos dejó ir. Decidimos abandonar a nuestro padre. Por el pecado nos fuimos de casa y Dios nos dejó. Dijo, está bien, váyanse. Y así le dijo el padre, toma tus bienes, toma tu vida y haz lo que tú quieras. El joven, los que son jóvenes, piensan que porque tienen fuerza, tienen imaginaciones irreales, piensan que tienen todo resuelto y no es así. No es así, jóvenes. Aunque piensen que el papá le da un consejo a ustedes y algunos dicen, papá, eso era en tus tiempos. Y les voy a decir algo, quizás las modas cambien. La ropa cambia, la comida, la tecnología, pero los principios nunca cambian. Son los mismos por la eternidad, porque son dados por Dios. El consejo del Padre aplica en toda generación. Quizás tu papá te dice, no, esa ropa como que, bueno, papá, está bien la ropa, pero los principios son eternos. Salomón dijo en Eclesiastés 11, verso 9, fíjense lo que dijo. ¿Cuántos hijos quieren escuchar esto que dice Salomón? Oye lo que dice. Diviértete. ¿Cuántos quieren divertirse? Diviértete, joven. Le voy a dar la expresión que tiene el texto. Ahora que estás lleno de vida, disfruta de lo bueno ahora que puedes. Déjate llevar por los impulsos de tu corazón y por todo lo que ves. Pero recuerda que de todo ello Dios te pedirá cuentas. Yo me acuerdo cuando yo le pedía permiso a mi abuelo para ir a algún lugar y me decía que sí para decirme que no. No sé si entienden. De repente yo le decía, por favor, papá, quiero ir a este lugar. Me decía, no vayas. Y luego me decía, está bien, vete. No sé si le pasa a ustedes, pero ese sí significa que no te vayas. O aunque te dio permiso, te sientes con el corazón y dices, no, ya no voy a ir. Eso dice este texto. Haz lo que tú quieras, joven. Vive como tú quieras. Tu voluntad es tuya. Pero dice Salomón, pero acuérdate que después de tus días, el día que mueras, joven o mayor, te enfrentarás delante del Señor y le tendrás que dar cuenta por lo que hiciste. O sea, aquí es un permiso, pero irónico.
Es como diciéndote, sí puedes hacer lo que quieras, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Un salmista llamado Asaf, en el Salmo 73, solamente lo voy a parafrasear, no lo voy a leer en la Biblia. Cuando veía el mundo, ese es un hombre de Dios que escribía salmos. Escribía salmos. ¿Cuántos salmistas hay aquí? Bueno, ni uno. Por fe dijeron amén, ¿verdad? Pero este salmista miró por la ventana del Facebook o del Instagram o TikTok, no sé, y dice que comenzó siendo cristiano a mirar el mundo y a decir, oh, yo quiero un carro así como ese, pero no es cristiano. No, sí, pero yo quiero esa vida. Yo quiero vestir como este, yo quiero cantar, caminar, vivir como esta persona. Personas que odian, aborrecen a Dios. Así hizo el salmista. Luego usted lo lee en su casa, Salmo 73. Dice el salmista Asaf, casi rebalan mis pies, casi me voy al mundo, dice. Casi me pierdo, dice, porque estaba mirando a los no cristianos, a los incrédulos, que les iba bien en el mundo. Dice, tuve envidia y celos de los arrogantes. Así dice el salmista, el que escribía salmos. Pero luego dice, hasta que entrando en oración, en la palabra y en la presencia de Dios, entendí el fin de estos incrédulos, que su fin es el infierno. Y es por eso que cuando hablamos de vida nueva, jóvenes, tenemos que medir todo a la luz de la eternidad, no de la vida el aquí y el ahora. Eso es madurar. Cuando desconocemos nuestra verdadera identidad, permitimos que sea el mundo quien defina quiénes en verdad somos. Es el mundo que me dice quién yo soy. Dejamos que sean los medios sociales que nos digan quiénes somos. Buscamos likes, buscamos seguidores para sentir un poquito de valor. Subo la foto y me quedo mirando así el cuadrito en blanco a ver quién le da el primer like. Y si no le dan like, me deprimo. Muchos se deprimen porque no ven un like o un comentario en sus fotos y su amiga tiene 100 likes o 1000 likes o 5000 likes, no sé. Y jóvenes ponen su valía, identidad en los medios sociales. ¿Cuántos tienen redes sociales aquí? Dice, my dad is next to me. Jesús le dijo a sus discípulos que le siguieran y dice que ellos dejando sus redes le siguieron. Ese es un chiste para el que lee la Biblia. Las redes de net en español son redes para pescar. Dice que dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Si eres cristiano, joven, debes saber quién eres en Cristo. Si no eres cristiano y estás aquí, jamás vas a encontrar tu identidad en este mundo ni en ti mismo. Jamás. Te vas a morir, por usar un ejemplo, sin saber quién eres en verdad. Muchos ponen su identidad en el dinero. Piensan que si tienen mucho dinero son más valiosos. Si tienen poco dinero son menos valiosos. Miren, jóvenes, ustedes viven en una época donde las carreras universitarias ahora se escogen por el pago. Yo no soy muy viejito, aunque tengo canas, cabello blanco, pero los que están aquí que son de mi edad y mayores, no levanten la mano. Saben que antes las carreras universitarias se escogían por vocación. Es decir, si alguien quería ser doctor, la motivación era sanar gente, no hacer dinero. Hoy, cuando vas a la universidad es la que más pague. Y a veces los padres dicen, coge una universidad que pague mucho. Pero Dios a algunos los ha creado con dones y capacidades que son las vocaciones para lo que van a estudiar. Y a lo mejor no te paguen tanto, pero es como Dios te creó. Y a lo mejor vas a ser feliz comiendo pan vacío, pero te cambias de carrera porque pagan más allí. Y vives miserablemente el resto de tu vida. Es por eso que cuando encontramos nuestra identidad, nuestra vida comienza a tener sentido, porque Dios nos creó con un propósito a todos. Todos tenemos huellas digitales diferentes. ¿Hay mellizos o gemelos aquí? Sí, por aquí, ¿verdad? No tienen huellas digitales iguales. Él no puede, cuando pasa a lo mejor migración, poner la huella digital de su hermano. La foto quizás, pero no huellas digitales. Significa que somos diferentes. Somos, diga conmigo, unique. Dígalo un poco más fuerte.
unique. Tú eres especial. No te debes comparar con nadie porque you are unique. En una ocasión Jesús le hicieron una pregunta y le preguntaron si se debe o no pagar impuestos en Roma, taxes. ¿Qué les dijo Jesús? Bueno, para que tengan una idea, Jesús cuando estaba en esta tierra, estaba predicando la palabra, se reunían los judíos, el pueblo judío, los fariseos que eran maestros de la ley y los de Roma. Estaban ahí mirando a ver qué decía Jesús. Lo querían ya matar. Y le preguntaron a Jesús, ¿debemos de pagar impuesto al César? Es decir, a Roma. Los judíos preguntan eso porque no querían pagar taxes. Como ahora que es una lucha, a la gente no le gusta pagar impuesto. Pero luego los romanos, que eran los del gobierno, estaban mirando de lejos a ver qué decía Jesús. Si Jesús le decía a los judíos no paguen taxes, se armaba una revolución. Si les decía a los romanos que sí le cobren, lo iba a odiar los judíos. Era una pregunta it was a riddle kind of question. Jesús en Marcos 12, versículo 14, fíjense lo que dice. Marcos 12, versículo 14. Viniendo ellos le dijeron, Maestro, aquí a Jesús, sabemos que eres hombre veraz, es decir, sabio, y que no te cuidas de nadie, no andas escondido, porque no miras la apariencia de los hombres. Es decir, Jesús no trata a la gente dependiendo de lo que ve, los trata todo igual, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Preguntan, ¿es lícito dar tributo a César? Es decir, ¿debemos de pagarle impuesto al César? ¿Taxes? Y le dicen, ¿daremos o no daremos? Jaque mate casi mente. Dice, mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, aquí la pregunta es para que Jesús conteste algo mal y matarlo. Esa era la razón. Dice, ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me ponen trampa? Dice, traedme la moneda. En la pantalla creo que le van a poner las monedas que en ese tiempo se usaban. Ahí ven una imagen y ven unas letras, una inscripción. ¿De quién, escuche bien, es esta imagen y la inscripción? Es decir, lo que dice la moneda. Ellos le dijeron, de César. La imagen de la moneda tiene la cara de César. César era el emperador de Roma en ese tiempo. Y la inscripción habla del valor de la moneda, un denario, y decía César, César Augusto. Y luego dice Jesús, le dijeron del César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios, ¿qué dice? Lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Es decir, dijo algo, respondió de manera tal que los dos quedaron satisfechos en un sentido irónico, ¿no? Pero voy a explicar de quién es esta imagen y la inscripción. Jesús dice, denle al César lo que es del César. ¿Qué significa esto? Paguen sus impuestos. Denle al César sus monedas porque tiene su imagen, tiene su inscripción. ¿Están entendiendo? Pero luego dice, denle a Dios lo que es de Dios. Y algunos dicen que es el diezmo y no es el diezmo. No, denle a Dios lo que es de Dios significa que tú y yo cargamos la imagen y la semejanza de Dios. Le damos al César, al gobierno, para que se entienda, sus impuestos. El dinero se va a quedar aquí, páguenlo. Pero no den su vida por los impuestos, no den su vida por el dinero, denle su vida a Dios. Porque no es el dinero que nos da identidad a nosotros, sino ¿quién? Dios. La moneda tenía en la inscripción su valor y en ella la imagen del rostro del César. Nosotros tenemos la imagen y semejanza de Dios, jóvenes. La inscripción es nuestra vida moral, nuestro carácter. La imagen, como Dios nos creó, emanamos la gloria de Dios en este mundo. Los leones no levantan las manos en la alabanza. De repente en Google sale la ardillita así y le ponen, está glorificando a Dios. No, aunque la tierra y lo que respira da gloria a Dios porque Él la creó. Pero nosotros somos seres responsables para responder a Dios. Nosotros sí adoramos voluntariamente porque nos ha dado vida, ¿qué? Vida nueva. Muchos piensan que su identidad se encuentra en las riquezas materiales
En una ocasión, unos hermanos se peleaban en la Biblia y Jesús los confronta porque se peleaban por una herencia. Y me gusta lo que Jesús le dice. Le dice, cuídense de la avaricia, cuídense de la codicia, el amor al dinero. Porque la vida del ser humano no consiste en los bienes materiales que posee. O sea, nuestra identidad, jóvenes, y valía no es lo que tenemos, sino a quien conocemos, el Señor. Joven, tu vida no consiste en tu carrera universitaria. Algunos jóvenes caen hasta en depresión cuando están en exámenes porque piensan que si no llegan, su vida ahí quedó. Y es importante el sacrificio en estudio, tienen que sacrificarse, es cierto, pero que ese sacrificio no sea con la mentalidad de que cuando me gradúe seré alguien. En mi país se usaba una frase mucho, decía, el que nada tiene, nada vale. No sé si han escuchado eso. Y muchas veces, en vez de solamente sacrificarnos para alcanzar las metas, pensamos que esa es la meta, la única. Joven, repito, tu carrera no es tu identidad. Las riquezas y la fama no es quien eres. Tu identidad la encuentras en tu Creador, en aquel que te hizo con sus propias manos. Salmo 139 dice que Él nos formó con sus manos. Es decir, Dios es dueño de nosotros doblemente, porque nos creó y nos volvió a comprar. Eso significa la palabra redención, volver a comprar. Si la fama y las riquezas, jóvenes, te darían valor o identidad, ¿por qué los ricos quieren más fama, más dinero y más y más y más? Tienen 10, 15 matrimonios, quieren más dinero y más fama y nunca terminan de buscar lo que muchos buscan. ¿Por qué si la fama, las riquezas es la identidad y el valor de la vida, por qué no llegan ahí y ya están conformes? Bueno, tenemos esa evidencia. El hombre más rico del mundo, llamado el rey Salomón, murió insatisfecho. Salomón, jóvenes, lo tuvo absolutamente todo en el sentido terrenal y material. Todo lo tuvo. Salomón fue ingeniero arquitecto, fue músico, fue escritor, compositor, experto en arte, era el más rico del mundo, tuvo 1000 mujeres, comió y bebió de toda clase de comida delicada. Todo lo que un ser humano quiere o puede experimentar, Salomón lo experimentó. Perdón. Salomón, jóvenes, tuvo todo lo que una persona puede aspirar y murió insatisfecho. Salomón escribió 3 libros en la Biblia. Usted conoce esos libros, son Proverbios. ¿Cuál más? Los jóvenes. Proverbios. ¿Qué más escribió Salomón? Los que leen la Biblia. Cantar de los Cantares, uno más. Eclesiastés. Esos 3 libros escribió él. En este libro de Eclesiastés, al final de cada capítulo, ahí en ese libro está ya Salomón viejito escribiendo cosas de la vida, aburrido, insatisfecho, casi diciendo, ¿esto es todo? This is it, that's it. Ese fue el libro de Eclesiastés. Y al final de cada capítulo, una frase famosa que conocemos, Salomón decía, tuve esto, conocí esto, probé esto, y luego decía, todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué significa esto? Salomón está diciendo algo que todavía a nuestros días nos sigue pasando. Por ejemplo, decimos, cuando yo compre eso, I'm going to be the happiest person in the world. Cuando compre eso, ya seré feliz. Cuando alcance a hacer esto, ya. Solamente con esto. Esas frases se escuchan todavía. Y la palabra vanidad y aflicción de espíritu, Salomón quería decir que absolutamente todo en esta vida es como cuando un niño va detrás de burbujas de jabón y lo ves corriendo todo el patio o el parque y cuando la agarra se explota y luego va a buscar otra. Y Salomón dice, esa es la vida, que vamos detrás de las cosas, damos nuestro tiempo y esfuerzo y cuando las agarramos, ¿qué pasa? Y seguimos. Eso dice Salomón. $1 millón, $1 millón de seguidores, y así la vida va.
Y ustedes tienen metas al frente. Y no estoy diciendo que no las alcancen. No estoy diciendo que no aspiren a tener una carrera. Lo que estoy diciendo es que su identidad no es lo que ustedes son en esta tierra o tienen. Su identidad es en Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si ustedes se van a graduar de aquí a una semana y el rapto llega mañana, ¿qué van a hacer? Ahí quedó la graduación. Si Jesús viene mañana y usted se gradúa una semana, ahí quedó. Entonces vivimos una vida como cristianos aspirando, quiero una casa, está bien, quiero estudiar, está bien, quiero alcanzar esto, está bien, pero no te olvides que tu vida no es de aquí. El mundo no es nuestro hogar, como decía la alabanza. ¿Están entendiendo, jóvenes? Salomón dice que la vida es así como esa burbuja que se explota, pero que causa dolor porque pensábamos que al alcanzarla nos iba a llenar. Y por eso esa aflicción de espíritu. El hijo pródigo pensó que cuando se fuera de la casa, las cosas iban a cambiar para bien. Finally, me voy a salir de este diario, ¿verdad? Ya. Y tengo dinero que nunca se acaba. Algunos piensan que el dinero no se acaba. En Lucas 15:14 dice, y cuando todo, hablando del joven, del hijo pródigo, y cuando todo lo hubo malgastado, acuérdense que aquí es la vida, malgastar la vida. Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Se le acabó el dinero. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Es decir, se me acabó el dinero, yo hago lo que sea. Y hasta ahí el orgullo estaba soportándolo. No voy a volver a mi casa, yo puedo. Dice el 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comía el cerdo. Escuchen, de lo que sobra de la comida de los puercos. Eso comió. Dice, pero nadie le daba. Y aquí es una idea del mundo, que en el mundo las cosas materiales para el alma es como desecho de cerdo. Escucha lo que dije, para el alma. Tú puedes tener ropa de marca, carros caros, casas, pero el alma sigue en necesidad. Puede haber familias con mucho dinero, pero están juntos, pero relacionalmente separados. Conflictos, pleitos, tienen de todo, nevera o refrigerador, mejor en mi país se dice nevera. Refrigerador lleno, comida, mucho dinero en el banco, pero no hay amor en la familia. Bueno, porque hace falta Jesús. Dice, deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, nadie le daba. Dice el 17, escuchen, y volviendo en sí, se despertó prácticamente de su rebeldía. Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Es decir, tenían más que él ya, porque él lo había perdido todo. Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré. Aquí habla de arrepentimiento. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. La rebeldía fue tan grande que cuando este joven se arrepiente, dice, yo hasta con pan vacío que me des, yo me conformo. Pero quiero que noten, cuando se fue de la casa, se fue con el pecho inflado, tipo Superman, puedo y tengo dinero. Pero cuando ya se le gastó todo, vino a casa y solamente decía, hasta con pan vacío tengo. Pero vamos a ver cómo responde Dios a esto cuando nos arrepentimos. Creemos en Jesús y Dios nos recibe otra vez. Quiero que noten que el Padre aquí es el carácter de Dios. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Dice el 20, y levantándose vino a su padre, se arrepintió, volvió otra vez. Ahora, ¿ustedes notaron que el papá no lo fue a buscar? ¿Lo dejó ir? ¿Por qué no le cayó atrás corriendo? Hijo, no te vayas. ¿Por qué no hizo eso? Porque una vez ustedes alcancen la mayoría de edad, la voluntad es de ustedes. Ustedes deciden. Cuando son niños, los traen así a la iglesia, así casi me así, yo no quiero ir a la iglesia. Y lo traen, ¿verdad? Pero ya de adolescentes, o mejor dicho, ya de jóvenes adultos, ya pasan la mayoría de edad, ya los padres dicen, si tú quieres.
Y muchos no quieren. Otros sí, los que están aquí vinieron. Bueno, este joven es un ejemplo para que aprendamos de su error. Dice de él en el 20, levantándose vino su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Significa que el papá estaba así esperándolo. Y fue movido a misericordia, compassion, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Fíjense el carácter de Dios cuando volvemos a él en arrepentimiento. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Había perdido su identidad. Dice, pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanle. Esto habla de honra. Diga conmigo, honor. Diga conmigo, honra. ¿Quién nos honra? Dios. Dice, y poned un anillo, identidad, en su mano, y calzado en sus pies, habla de propósito. Y traed el becerro gordo y matadlo, esto habla de redención. El becerro aquí representa a Jesucristo, es decir, tu rebeldía, tu mal comportamiento ante Dios y tus padres tienen que ser castigados, 100%. Si no te castiga tus padres, te va a castigar Dios. Pero aquí, el joven, el hijo pródigo, se arrepiente, vuelve a casa y por el arrepentimiento, el padre lo perdona, pero le pone la culpa al becerro. Por eso dice, los recibe, pero matan al becerro gordo. Y el becerro gordo representa a Jesús. Es decir, podemos volver a Dios porque Jesús murió, jóvenes. Si venimos arrepentidos con sinceridad, porque Cristo ya murió, Dios nos recibe, porque ya el pago que tú y yo debíamos se lo cargaron a Jesús. Y ese becerro gordo representa nuestra redención. Dice luego, y comamos y hagamos fiesta. Ahí está la celebración. Porque mi hijo era muerto, ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Vida nueva. Este hijo rebelde pensaba que su valor, identidad y libertad se encontraba en el mundo, jóvenes, alejado de su padre. El padre en esta historia, como dije, representa a Dios. Esto nos enseña que aun cuando los padres, siendo buenos, aun padres que son muy buenos, pueden tener hijos rebeldes. Porque el Padre perfecto, Dios, pues todos nos descarriamos. A veces los padres se frustran porque dicen, yo lo he hecho todo y mira cómo se porta. Bueno, a veces pues tienen que pasar por este proceso en el mundo y volver. Es por eso que ustedes están aquí recibiendo la palabra, porque quizás hoy algunos estén así, ay, ¿cuándo se va a acabar esto? Yo sé que no todos, pero algunos sí, pero yo sé que no va a caer en tierra la palabra. A lo mejor cuando lleguen a la adultez se van a acordar de este mensaje y van a tener que decidir si seguir a Dios o seguir en su rebeldía en este mundo. Habrán momentos donde es necesario que los jóvenes se vayan, y estoy seguro que ningún padre quiere eso, pero llega un momento en la vida que ya no lo pueden gobernar, ya tienen su propia voluntad. Ya cuando entran en la adultez, ya deciden por ustedes mismos. Este joven tuvo que comer desecho de alimento de cerdo, caer en el lodo cenagoso, enfrentar sus propios errores para poder recapacitar y darse cuenta que su verdadera identidad no se encontraba en el mundo, sino en Dios. Jóvenes, yo tengo un carro que en mis manos tiene ya 17 años en mis manos. O sea, tengo un carro que es del 2001, significa que el carro, ¿cuántos años tiene? Si él es del 2001, ¿cuánto? 22 años tiene mi carro. Y en mis manos tiene 17 años. Y cuando yo lo compré, yo queriendo modificarlo, le quité todos los emblemas. Y lo van a poner en la pantalla y me van a decir qué marca es. ¿Está bien? ¿Qué carro es ese? Este grupo aquí, ¿qué dice? ¿Qué carro es? No, si saben. ¿Honda qué? Ok. ¿Este grupo qué dice? No, si saben. No, ya oyeron, ya. Ya, I gave it up. Bueno, el ejemplo de este carro, ese es mi carro, todavía lo tengo. Es que yo llego a los lugares y si lo voy a arreglar o le van a poner aire en las llantas, comienzan a discutir. Es un Nissan, es un Lexus,
Es una cura, es un Honda y nadie sabe lo que es. Y a veces voy en el highway y van los carros del año y me van mirando así. Como quien dice, ¿qué carro es ese? Y yo le digo, Tesla. Este carro pierde su identidad porque no tiene emblemas. ¿Sí entienden el ejemplo? En el mundo, cuando no tenemos a Cristo, pues no tenemos emblema, no tenemos bandera. Y nos damos cuenta que el mundo quiere ponernos un emblema a nosotros. El mundo quiere, the world wants to tag you. El mundo nos quiere dar identidad. Pero este carro, ustedes saben que aunque yo le quite los emblemas, ¿quién es el que le da la identidad a este carro? ¿Quién me dice? Honda. El que lo hizo, ¿sí o no? Very simple. ¿Quién hizo el carro? Honda. ¿Qué onda? No importa que yo le quite los emblemas y trate de modificar el carro, porque tiene los lips y tiene los wings y esto. El carro es Honda Accord. El Señor nos creó a nosotros, pero en el mundo queremos ser diferentes. Por eso lo puse así, I want it to be different. Yo dije, no quiero que mi Honda Accord se parezca a ninguno, al de nadie. Y lo modifiqué. Y eso pasa en el mundo. We want to be different, but we don't have to be different. No tenemos que ser diferente. Tenemos que ser exactamente como Dios nos creó. En 2 Corintios es el texto que estamos usando para esta conferencia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Miren, este texto es por eso importante leer el contexto de la Biblia. Porque aunque el texto dice que ahora somos nueva creación, en realidad lo que este texto, lo que Pablo dice, el apóstol Pablo, es que en Cristo volvemos a retomar nuestro estado original. Esa es la idea, del cual hemos perdido por causa del pecado. El pecado ha distorsionado la imagen de Dios en nosotros. Cristo vino a esta tierra y vivió una vida perfecta para modelarnos a nosotros de cómo debemos vivir. Vivió una vida intachable, no se equivocó. Y usted diría, bueno, yo no soy perfecto, ningunos. Pero ese es el prototipo, ese es el modelo que debemos de seguir, esa es la vida nueva. ¿Qué es lo viejo? Lo que éramos antes de Cristo. Gobernados por el pecado, gobernados por este mundo. ¿Cuál es la vida nueva? Vivir como Cristo vivió. Esta promesa del nuevo nacimiento, cuando creemos en Jesús, nacemos espiritualmente de nuevo. Ya nacimos físicamente, pero ahora tenemos vida nueva en Él. Es una promesa de Ezequiel 36:25. Quiero leer este texto para que vean la promesa. Dice Ezequiel 36:25. Ustedes adoraron ídolos malolientes. Obviamente aquí, el Antiguo Testamento, la gente se postraba ante estatuas, imágenes, escuche, para que los dioses le dieran prosperidad, fertilidad, fama, lo mismo que hoy. Lo único que ha cambiado es el tipo de adoración, en el sentido de idolatría. Pero muchos tienen ídolos. Por ejemplo, si yo pregunto a los varones, ¿cuántos son de Messi aquí? Levanta su mano. Los de Messi. Los de Ronaldo. Los de Ronaldo que no es cristiano. Es que se llama Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Bueno, los de las hermanitas, no sé cuáles son sus ídolos, ¿verdad? No sé, pero el ejemplo que estoy usando es que tú puedes admirar a alguien, decir, wow, ¿verdad? Buen jugador y todo eso. Pero muchos idolatran a estos famosos y quieren vestir como ellos. Tienen sus cuartos llenos de pósters, se saben las estadísticas, cuándo nació, cuántos hijos tienen, saben todo, y de la Biblia, nada. Eso es idolatría. Fíjense, pueden seguir admirándolo como atleta, o a las mujeres famosas, no sé cuál usar porque no me llega, o a la cantante, no sé. Pero el punto es que caemos en la idolatría. Admiramos tanto al famoso
que lo ponemos por encima de Jesús. Te dicen, vamos a la iglesia, ok. Vamos al estadio, o sea, vamos al arena, al soccer game o no sé. Y ahí se ve, es como cuando te dicen, levántate para ir a la escuela. Levántate para ir de vacaciones, ok. Bueno, es la actitud, la intención del corazón. Ahí ustedes ven el deseo, cómo está. ¿Por qué no amamos más a Jesús, quien murió por mí? Y Lionel Messi, pues hay que correr detrás de él a ver si el seguridad te deja pedirle un autógrafo. A ver, de 1001. Me acuerdo que estuvimos en Cancún, Guadalajara, y hay un jugador que se llama, no sé de soccer, un famoso. Y unos hermanitos dijeron, hay una foto con fulano de tal. Y fíjense, para mí, pues yo ni lo conozco. Y ellos, quienes lo admiran, estaban detrás de él. Allá está. Y se le iba. Y no lo alcanzaba. Allá. Y estaban de aquí para allá. Y yo, para mí no era nadie en el sentido de que no sé quién es. Torres Nilo. ¿Cuántos conocen a Torres Nilo? ¿Un solo, dos, tres? Un soccer jugador famosísimo allá, ¿no? Y luego me lo encuentro yo al lado mío y estaba ahí y para mí era cualquier persona porque no lo conozco. Y me le pego y le digo, unos amigos míos quieren una foto contigo. Está bien. Y los traje y se tiró la foto. Para mí, este hombre pues es un ser humano igual que todo el mundo. Para ellos era como, impresionante. Pero está bien que lo admiren, pero con Jesús, con la palabra de Dios, ¿cómo es que me sé hasta los récords de los goles y todo eso? Y cuando digo, vamos al libro de Primera de Génesis, ahí están. ¿Qué dijo? Primera de Génesis. No leen la Biblia los cristianos jóvenes. No todos, pero la mayoría. Bueno, aquí en Nuevo Nacimiento, Vida Nueva, dice, ustedes adoraron ídolos malolientes, pero yo me olvidaré de sus maldades. Los limpiaré como quien limpia un trapo sucio. Yo les daré nueva vida, dice esta versión. Haré que cambien su manera de pensar. Entonces dejarán de ser tercos y testarudos, pues yo haré que sean leales y obedientes. Pondré, dice Dios, mi espíritu en ustedes. Tremendo. Y así haré que obedezcan todos mis mandamientos. Antes de Cristo, jóvenes, vivíamos controlados por el pecado. Antes de Cristo no nos interesaba leer la palabra, venir a la iglesia, servir a otros, la salvación, evangelizar. No teníamos deseos de confrontación de pecado. Yo no tenía eso antes de Cristo. Pero aquí vemos que la palabra nos da una promesa de vida nueva en Cristo. ¿Cuál es la vida nueva en Cristo? Significa que ahora Dios te dará nuevos deseos, te dará nuevo entendimiento, te dará pastores que te cuiden, te pondrá entre una familia que ora por ti y te sirve, te dará espíritu nuevo, una resurrección espiritual para que tengas los deseos de Dios. Pero hay algo que Dios no va a tocar, es tu voluntad. Tú y yo decidimos a quién vamos a servir. Todo lo nuevo que mencioné, Dios te lo da, pero Dios jamás toca tu voluntad. Tú y yo decidimos. Somos nueva creación, las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas en Cristo. Parte de la promesa, para terminar, de la vida nueva en Cristo, jóvenes, no es solamente vida nueva, sino que en aquel día entraremos como llegó el joven, el hijo pródigo a su casa. Por el arrepentimiento, por la fe en Cristo, los ángeles estarán en las entradas del reino de Dios y te va a mirar cara a cara. Y van a mirar unos libros y van a decir, sí, estás aquí anotado en el libro de la vida. A otros le dirá, no te conozco, no puedes entrar. Fíjense lo que dice Apocalipsis 20:11. En esta versión de traducción al lenguaje actual está más sencilla. Apocalipsis 20, verso 11, ahí lo tienen en la pantalla. Es una versión más sencilla para que la entiendan, ¿ok?
Dice, entonces vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y en su presencia desaparecieron la tierra y el cielo, y nadie volvió a verlos. Es decir, corrieron cuando vieron a Dios. La misma culpa los hizo correr. Y vi que todos los que habían muerto, tanto los humildes, entiéndase pobres, como los poderosos, entiéndase ricos, estaban de pie delante del trono de Dios, y fueron abiertos los libros, books, plural, los libros, donde está escrito todo lo que cada uno hizo. También se abrió el libro donde está escrito los nombres de todos los que vivirán con Dios para siempre. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho y con lo que decían los libros. Ahí estaba escrito. Los que murieron en el mar ahogados se presentaron delante de Dios para que Él los juzgara. Y lo mismo hicieron los que estaban en el reino de la muerte, los que estaban enterrados. Todos los muertos fueron juzgados de acuerdo a lo que habían hecho. Luego la muerte y el reino de la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Los que caen en este lago quedan separados de Dios para siempre. Y allí fueron arrojados todos los que no tenían sus nombres escritos en el libro de la vida eterna. Hay dos cosas esenciales que recibimos de Dios cuando creemos en Jesús: vida nueva para vivir en esta tierra como Cristo vivió, y número dos, entrada al reino eterno de Dios. Entrada al reino eterno de Dios. Efesios 2:4, el último texto que voy a leer, dice: pero Dios es muy compasivo y su amor para nosotros es inmenso. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Dios, al resucitar a Jesucristo, nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a Él. Hizo esto para mostrar en el futuro la bondad y el gran amor con que nos amó por medio de Jesucristo. Ustedes, jóvenes, han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Esa es la fe en Cristo. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Nosotros, dice Pablo, somos creación de Dios. Por nuestra unión con Jesucristo nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planificado desde el principio de la creación. Póngase de pie, por favor. En un momento tendremos una segunda enseñanza que va a hablar más de la práctica de la vida nueva, pero quiero que piensen en lo que hemos hablado. El Señor que nos creó, el creador del universo, pues decide venir en carne a esta tierra y nos mira a cada uno de nosotros. Algunos son como el hijo pródigo, algunos viven en el desenfreno, viven en el mundo, las drogas, inmoralidad sexual, de todo eso. Pero hay otros que tienen otro tipo de maldad, el pecado escondido, de la amargura, creernos mejor, menospreciar a los demás. Ese es un pecado también de homicidio, el odiar a los demás. Y aunque algunos matan con la mano, son homicidas, otros matan con el corazón. Jesús dijo que si odias a tu hermano o a un ser humano, ya cometiste homicidio. Y algunos de nosotros, quizás, de los que estamos aquí, especialmente jóvenes, pues han sido jóvenes relativamente buenos comparativamente con otros, estudiosos, se portan bien, pero acuérdense, delante de Dios no hay un solo bueno. Quizás eres bueno o buena comparado con otro joven, pero comparado con Cristo, no. El espejo de nuestro corazón es Jesús, no el mundo, no al hermano que tengo al lado, porque yo podría ser más maduro que otro o menos maduro. Pero cuando me miro en el espejo de Cristo, nos quedamos cortos. Él vivió una vida perfecta, es lo que Dios pide de nosotros. Pero como sabe que no podemos, nos da vida nueva
nos da su espíritu, nos da su palabra. Pone gente que oren por ustedes. Ustedes no se imaginan las personas que han orado por este evento. Gente que ni los conoce personalmente. La inversión de las ofrendas de otros que se congregan aquí. La inversión del tiempo de los que los traen aquí. Dios ha permitido esto para que tú recibas la palabra. Y quizás la palabra no tenga su efecto hoy, pero la palabra dice que cuando se instruye al niño en su palabra, ya cuando sea viejo no se va a olvidar de ella. Dios te ha dado hoy una herramienta y una información muy valiosa, que cuando tú enfrentes la vida te vas a acordar, como el hijo pródigo, te vas a acordar y vas a decir: ay, Dios me habló hace mucho de esto y ahora lo enfrento. Cierren sus ojos por un momento. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu favor. Gracias por tu compasión, misericordia sobre estos jóvenes, sobre nosotros también. Que has tenido a bien, Señor, tener este evento de jóvenes. Gracias por la palabra, Señor. Gracias por la ayuda de los que apoyan para que esto se lleve a cabo, Señor. Mira a los jóvenes, Señor. Mi oración es que tú sigas fortaleciendo sus vidas, depositando, Señor, tu palabra, tu semilla de vida en sus corazones. Si aquí hay alguien que no conoce de Jesús, este es un tiempo donde el Señor te ha traído a este lugar para que tú le conozcas, para que tú sepas que Él quiere salvarte, quiere transformarte, quiere darte vida nueva, pero también dependerá de tu respuesta. No permitas que la distracción o la misma emoción de la juventud se robe esta preciosa oportunidad. La oportunidad de tú conocer a tu Creador una vez más y recibir en un segundo por la fe vida eterna, vida nueva en Cristo. Que el Señor les bendiga y gracias por poner atención y escuchar y recibir la palabra. Yo vivía mis pecados, el enemigo noche iba a acusarme sin parar. Pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir: no te condeno desde ya, lo dice Israel. Yo vivía mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar, pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir: no te condeno.